análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias. Amigos, ya saben, cada lunes tenemos la oportunidad de platicar con ustedes sobre un tema importante que nos afecta como sociedad. Miren, durante el mes de agosto se celebra precisamente a los jóvenes y hoy queremos hablar acerca de una realidad que está afectando a muchos de ellos, que es justamente pues el tema de la depresión. En los jóvenes leía yo este fin de semana un artículo que habla precisamente de esta circunstancia, el tema de que hoy los jóvenes y probablemente también por el tema de la pandemia se sienten pues con más frustración sobre los caminos que vendrán, sobre los pasos que habrán de dar en los siguientes años de su vida. Entonces, pues para hablar sobre este tema, cómo detectar algunas señales que podrían hablarnos de depresión en nuestros hijos, en nuestros adolescentes y cómo tratar de ayudarles a que salgan adelante. Les agradezco muy puntualmente a nuestros invitados de esta mañana que nos ayuden a analizar este tema. La doctora Marbella Espino, la jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Doctora, ¿cómo estamos? Buenos días, bienvenida. Hola Ángel, muy buenos días. Pues encantada como siempre de esta invitación. Gracias por estar con nosotros. Jonathan Licea, director del Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora. Jonathan, ¿cómo estamos? Hola, muy buenos días. Pues aquí andamos ya trabajando desde temprano. Muchísimas gracias por la invitación. Esperemos que pasemos un momento pues aquí con una buena charla. Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Gilberto Rodríguez, mi amigo Gilberto, ¿cómo estás? Conferencista y además coach de vida. Bienvenido, Gil. Buenos días, Ángel. Un saludo a todo el auditorio y a mis compañeros, tanto a Jonathan como a Marbella. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, encantado de recibirte y pues agradecerles a los tres su generosidad para platicar con nosotros esta mañana. Decíamos, pues la verdad es que hoy percibimos cómo este tema digamos, a lo mejor un poco de angustia, un poco de tristeza, permea en muchos jóvenes. De hecho, un estudio de la Organización Mundial de la Salud, estaba revisándolo, como les cuento, el día de ayer, analiza el que hay un nuevo cambio que ya no tiene que ver tanto en crecimiento biológico de los jóvenes. Yo creo que si nos ponemos a pensar, vemos cómo ahora los adolescentes pues tienen a lo mejor características físicas a cada vez más temprana edad que ya podríamos relacionarlos con la etapa adulta. Sin embargo, en la cuestión emocional pareciera que todavía hay muchos temas y como les cuento, pues hay también una circunstancia de preocupación, de incertidumbre ante lo que vendrá en la vida, y creo yo que tiene que ver también con lo que hemos vivido durante los años de la pandemia. Doctora Marbella, ¿cómo explicamos este fenómeno y si es verdad que estamos notando estos cambios emocionales en los jóvenes en los últimos años? Sí, ciertamente ya habíamos comentado que la pandemia ha traído y seguirá trayendo una serie de complicaciones y secuelas a la salud mental de la población. Y hay grupos que han sido particularmente afectados, ¿no? Entre ellos podríamos mencionar a los jóvenes. Los jóvenes, como sabemos, necesitan ciertos elementos que son factores de protección a su salud emocional, como suele ser la convivencia con los pares, ¿no? Algo que se dificultó mucho o se imposibilitó definitivamente durante este tiempo de la pandemia. Entonces, el hecho de no tener esta convivencia con los compañeros, que muchas veces al menos está asegurada en el ambiente escolar, por supuesto, la dificultad de contar con rutinas que podían ser no solamente la situación de ir a la escuela, sino a veces tener actividades extraescolares, el hecho de tener deportes, actividades al aire libre, en fin, todo eso tiene y seguirá teniendo un gran impacto en la salud emocional del adolescente. Ahora vemos que
con más confianza, los chicos podrán nuevamente retomar algunas actividades. Sin embargo, este tiempo de pandemia, pensemos 1 año y medio, 2 años, será necesario evaluar y tratar de recuperar estos factores de protección en la salud emocional del adolescente, que le ha aumentado riesgos para problemas, por ejemplo, como insomnio o formalmente depresión, ansiedad, etcétera. Entonces, sin duda son secuelas que llevarán tiempo, Ángel, que seguiremos viendo, vamos, y que tenemos que buscar estrategias para atender oportunamente aquello que estén presentando nuestros jóvenes. Bien, muchas gracias. Y Jonathan, pues, ¿quién mejor que tú para explicarnos desde tu perspectiva como chavo también mucho de lo que se está viviendo estos meses, estos años, cómo se ha transformado a lo mejor un escenario que pues siempre dentro de las complicaciones que el mundo moderno brinda, pues había una cierta estabilidad económica, pues un aire de progreso, y de la noche a la mañana se nos cambió este escenario con el tema justamente de la pandemia, pero ahora pues hasta el asunto de la guerra, que sí genera, pues yo creo que en todos los sectores de la población esta incertidumbre, un poco o un mucho de miedo por lo que pueda venir en el futuro. Y pues obviamente esto le pega a los chavos también en su perspectiva de lo que habrá de caminar en los próximos años para ellos, ¿no? Hola, así es. Fíjate que esta pandemia nos dejó muchas problemáticas. De hecho, una de las estrategias de aquí del Instituto Municipal de la Juventud Corregidora es apostarle justamente, como lo comentó la doctora Marbella, apostarle a todo lo que es salud mental. Creemos que tenemos que apoyarlos porque sí fue un cambio muy drástico de un día para otro. Recuerdo la felicidad de muchos que nos íbamos de vacaciones, Sí. porque solamente era un puente, y fue un puente que se alargó a más de 1 año y medio, 2 años, que estuvimos pues con un cambio de vida, cambiamos la manera de estudiar. Los jóvenes actualmente se encuentran algunos preocupados, como justamente tú lo dices. Hay noticias que a veces nos llegan de guerra, noticias que nos llegan a veces de otros estados que pues tienen ciertas problemáticas Claro, dentro. sí. Entonces los chavos sí estamos preocupados, porque yo me incluyo también, que a veces pues estamos, sí estoy estudiando lo correcto, sí estoy haciéndolo bien. Entonces, creo que sí es muy bueno empezar a trabajar con este tema de salud mental, porque de alguna manera los tenemos que fortalecer, tenemos que crear de nuevo esa confianza, porque estos 2 años fue de romper lazos, no tuvimos ese desarrollo que teníamos anteriormente en las escuelas, que podíamos platicar, que podíamos comentar con nuestros amigos. Eso se vino para abajo. Toda la pandemia fue nada más el escritorio, la computadora, celulares, y fue todo. No hubo esa relación como siempre se ha tenido con los chavos. Entonces, en lo personal, para mí, empezar a apostarle a la salud mental sería muy importante. Tienes toda la razón, es uno de los elementos que a lo mejor habrá que cuidar fuertemente y obviamente crear políticas públicas también para ayudar a que todos los sectores de la población, y en este caso pues evidentemente los jóvenes, que justamente por su proceso de transformación, por el tema pues de crecimiento, etcétera, podrían ser uno de los sectores más vulnerables. Gilberto Rodríguez, me encontré este fin de semana en la preparación pues para conversar con ustedes en esta mesa del día de hoy con un nuevo término que yo no había escuchado y que me parece que también define pues muchas de estas afecciones emocionales que hoy tienen los chavos, la futurofobia, es decir, pues tenerle miedo a lo que pueda suceder en el porvenir, y que además, vistas las noticias como están, con lo que dicen los científicos, con el tema justamente de los conflictos aquí en México, lo que ya apuntaba Jonathan, que pues a lo mejor en estados vecinos hay circunstancias de seguridad preocupantes, pues ahora tenemos esta futurofobia, es decir, el no poder pensar que vamos a tener un futuro con expectativas positivas, Gilberto. Y claro, eso pues le pega a la mente y a las emociones de los chavos también. ¿Qué tal? Claro que sí. Fíjate, Ángel, que es muy importante entender que el exceso de estar pensando en el futuro genera ansiedad. La línea, ahora sí que muy corta, entre la depresión y la ansiedad. Estamos hablando a nivel mundial de un problema de salud pública, tanto la depresión como la ansiedad. Hablamos de cada 4
de cada 4, es decir, un 25% Sí. de los jóvenes viven depresión y un 20% ansiedad. ¿Qué factores existen? Pues puede haber temas hereditarios, estándares o tipos de estereotipos, perdón, de belleza, temas sociales, económicos, crisis, enfermedades que traen como consecuencia la ansiedad o la depresión, consumo de sustancias, el encierro, falta de herramientas psicosociales, falta de desarrollo de inteligencia emocional, estrés o miedo, pérdida del sentido de la vida, desconexión o estos trastornos postraumáticos que hablábamos de COVID. Sin embargo, si bien es cierto, ese miedo al futuro tiene que ver con esta generación o este ámbito de fragilidad. Creo que se tiene que apostar mucho a la educación, se tiene que apostar mucho a esta construcción social. Y estos pactos o nexos tienen que ver también con un tema que tendríamos que abordar, que es las políticas públicas. Creo que se tendría que invertir más en temas de prevención, de detección, de tratamiento, y que realmente especialistas como psiquiatras, como psicólogos clínicos, que creo que son las únicas personas que pueden tocar estos temas, podamos darle el golpe que se trata de una enfermedad. Es un tema, creo que los suicidios han crecido y es importante ver un panorama. Todos los factores sociales, económicos, psicológicos, genéticos, biológicos, etcétera, suman a esto. Pero si tú desde casa puedes tener una detección, puedes apoyar, ser facilitador emocionalmente de alguno de los integrantes de tu núcleo, podríamos contar otra historia. Creo que aquí está en la mesa análisis sería cómo podemos sumar desde cada trinchera, desde lo público, desde lo privado, para poder precisamente darles un seguimiento. Es verdad, tienes toda la razón. Amigos, son las 8:49. Hablamos esta mañana acerca de los jóvenes y los estados de ánimo que hoy viven. Están atravesando por cuadros de tristeza, de depresión, decíamos de miedo al futuro. Y bueno, pues doctora, aquí hace falta justamente pues también conocer algunas de estas señales que yo a lo mejor como padre, como hermano mayor, como abuelo, estoy detectando justamente en los adolescentes, porque a lo mejor para algunos pudiera parecer una circunstancia menor el tema de que experimenten pues estos temas de ansiedad, estos temas de tristeza. La bronca está en que esto se convierte también inclusive en problemas físicos, porque la angustia, esa ansiedad, mañana se convertirán en circunstancias físicas que pueden traer inclusive enfermedades, pero además en el punto último, pues hasta una incapacidad para poder desarrollar tareas o integrarse a la sociedad, doctora. Sí, ciertamente me gusta mucho pensar en qué vamos a hacer desde nuestra trinchera, como Sí. ya se decía. Es importante, creo, focalizar las necesidades de los jóvenes, o sea, ponerlo sobre la mesa, entender que es un momento de por sí difícil, es un momento de crisis vital históricamente conocido, ¿no? Entonces, los jóvenes necesitan atención. Luego, después de la pandemia, con tantos factores de riesgo y tanta disminución de estos factores de protección que decíamos, necesitan doblemente atención y entonces tenerlos en mente significa acercarnos a ellos, verlos, escucharlos, entenderlos y además de alguna manera procurar que volvamos a tener estos factores protectores, ¿no? Recordemos que la convivencia familiar, la comunicación puede abonar mucho a la salud mental, el procurar también que estos chicos tengan actividades fuera, digamos, de la casa o del aula, que también puedan tener por ejemplo, deportes, recreación. En la escuela hay que pensar en cómo mejorar el conocimiento técnico, que para algunos chicos fue muy difícil
en relación a cómo llevaban las clases, ¿no? No es lo mismo estar en el salón de clases con la convivencia que se debe tener con el maestro enfrente, etcétera, a tener todo esto de manera solamente virtual. Entonces, también por la parte de educación hay que reconocer cómo están los chicos y tratar de mejorar estas habilidades que sin duda un joven que tiene más sensación de que va a poder, digamos, de autosuficiencia, de seguridad, etcétera, podrá enfrentar mejor las cosas que vengan en adelante. Y esa seguridad, pues nosotros como adultos podemos procurarla, podemos tratar de enriquecerla, pero también la exposición de los chicos ante los desafíos habituales que vayan viniendo en relación, por ejemplo, a como decía, el conocimiento técnico, ¿no? Qué elección de carrera van a tener o hacia dónde van a ir, qué viene, qué necesitan mejorar, pero también estas habilidades emocionales de socialización, de convivencia, que solo se pueden dar mediante la exposición. Entonces, sí creo que todos como familia, como educadores, maestros, trabajadores de la salud, comunicadores, etcétera, podemos hacer mucho focalizando a los jóvenes y reconociendo si están teniendo alguna situación problemática o algo que nos esté llamando la atención en relación, por ejemplo, a sus sueños, su socialización, qué tanto están modificando sus hábitos, qué tanto están siendo funcionales, y de no ser así, entonces solicitar la atención que corresponda, como ya lo decíamos, con profesionales que pueden ser del área de la salud mental. Bien interesante lo que nos ha dicho, doctora, y preguntarte también, Jonathan, desde las instancias de gobierno, en este caso el Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora, si yo percibo pues algunas de estas claves, lo que decía la doctora, ya estoy teniendo a lo mejor cambios en mis ciclos de sueño, o duermo mucho, o ya no puedo hacerlo, o tengo estos problemas de conducta, yo mismo lo reconozco. ¿Cómo puedo hacerle para entrar en contacto con ustedes? Claro que sí, mira, pues fíjate que para poder entrar en contacto con nosotros, puedes a través de nuestras redes sociales, que es Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora, o al igual, en nuestras instalaciones estamos ubicados en Fray José Bermúdez, esquina con Pedro Urteaga, justo enfrente del Santuario de la Virgen del Pueblito. Aquí estamos en un horario de 9 a 5. Aquí tratamos de darle la atención a todos los jóvenes. Tenemos pues varios psicólogos que aquí nos están apoyando, porque justamente como lo comentaba la doctora Marbella, hay que escuchar a los jóvenes, hay que darles esa importancia, porque justamente esta pandemia, lo vuelvo a decir, nos dejó grandes problemas. Ya no hubo cómo socializar. Ahorita los jóvenes están aprendiendo ahora a socializar de nueva cuenta, porque fue una pausa donde ellos estuvieron pues 2 años encerrados, 2 años que no sabían ni qué onda, ni qué iba a seguir. Entonces, claro que aquí en el instituto siempre vamos a tratar de brindarles las herramientas suficientes para que ellos puedan salir adelante. Y Jonathan, tienen obviamente redes sociales. Así es, Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora, así es como nos encuentran en Facebook. Muy bien, muchísimas gracias. Gilberto, yo te pregunto, Gilberto Rodríguez, justamente en el caso de los jóvenes, pues de por sí, durante la adolescencia atraviesan por periodos complicados en los temas de personalidad y obviamente, como ya decía Jonathan, pues ahora se están teniendo que reeducar a volver a socializar, porque obviamente pues el tema de la pandemia nos dejó separados, nos dejó a distancia, asuntos tan sencillos y al mismo tiempo tan complicados como el volver a ver a tus amigos en persona o volver justamente pues a salir a tomarte un café e intentar ligar, es decir, conocer una chica, un chavo, pues se vuelven otra vez a veces hasta retos de personalidad para muchos chavos que ya de por sí a lo mejor algunos serán tímidos, tienen alguna circunstancia emocional, ahora pues más complicado el poder reaprender a hacer todo eso. Sí, fíjate que la depresión, si la entendemos como este trastorno mental caracterizado por temas de tristeza, alteraciones de comportamiento,
pues bueno, esta falta de desconexión. Es importante que los jóvenes que nos están escuchando puedan, como bien decía la doctora Marbella, se tiene que observar que han tenido cambios de conducta, como esa disociación, esa desconexión. ¿A qué apostamos para poder ayudar? Uno, que tengan catarsis, que puedan verbalizar que tienen este cúmulo de tristeza, que tienen melancolía, que están pasando por una situación difícil. Lo primero es reconocerlo. Otro es generar el entorno, nosotros como familiares, como jefes, como colaboradores, como compañeros, empatía. La empatía va a ser una clave indispensable para poder facilitar o ayudar en esos procesos. Como bien lo decían, la comunicación asertiva, constantemente poder verbalizar, llegar al diálogo, el empleo, la educación, todos estos factores de entretenimiento también para evitar ese ocio, deportes, buenos hábitos, nos van a ayudar, como también el arte, el entretenimiento, todo va a sumar. ¿Cuál es uno de los principales factores que va a ayudar a esta parte preventiva? Conectar. Creo que el poder buscar un sentido a la vida, buscar un objetivo, el poder facilitar desde las universidades, desde la familia, desde los gobiernos, desde todas las instituciones, inclusive el gobierno del estado, tengo conocimiento que tiene un teléfono que es 1-800 para asistencia emocional. Creo que una persona que ya esté en un grado clínico, en una depresión mayor, que está a punto de cometer algo pues más grave, tiene esta asistencia, y si no basta con una llamada telefónica, pueden acudir a estos centros de ayuda que precisamente lo va a evitar. Pero recuerden que la depresión es silenciosa y que tenemos que estar todos y cada uno, tanto con nuestros hijos, con los niños, con adultos mayores, todos hoy por hoy estamos pasando un proceso postraumático después del COVID y hemos tenido alteraciones de conducta. Cierto. Por ello, es susceptible a que todos podamos tener en algún grado alguna parte depresiva. ¿Qué hay que hacer? Atendernos y sobre todo, como bien dices, cómo hacer que los jóvenes se puedan conectar. Creo que nos toca a todos tener conductas empáticas, tratar de entender a los demás y sobre todo juzgar menos. Pues sí, muy cierto, tienes toda la razón, Gilberto. Pues temas muy interesantes los que hemos platicado aquí esta mañana. Yo les quiero agradecer a los tres la oportunidad de conversar con ustedes. Doctora Marbella Espino Cortés, jefa del Centro Estatal de Salud Mental, si yo tengo alguna duda o quiero contactarme con ustedes, doctora, ¿a dónde puedo hacerlo? Estamos en el Centro Estatal de Salud Mental, aquí en Avenida 5 de Febrero, número 105, en la Colonia Virreyes. Los teléfonos son 215-5432 y 215-5433. No duden en buscar atención. Hay diferentes instancias públicas y privadas que pueden atender estas alteraciones emocionales, estas alteraciones somáticas, como decías, del sueño, de la alimentación, etcétera, y es un excelente momento para hacerlo. Muchas gracias, Ángel, por el espacio. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, doctora. Jonathan Licea, repítenos las redes sociales del Instituto Municipal de la Juventud, por favor. Claro que sí, en Instagram nos pueden encontrar como IMJC Corregidora o en Facebook como Instituto Municipal de la Juventud de Corregidora. Al igual quería comentar algo que ahorita Gilberto hizo mención, el del programa de Joven a Joven. Es un programa justamente que tú comentaste, Gilberto, que está funcionando mucho a nivel estatal, donde están las 24 horas desde un call center, diferentes psicólogos atendiendo a los chavos, porque sabemos que en cualquier momento, pues también ellos pueden caer en alguna, pues ahora sí que en alguna necesidad para poder pues ser escuchados, ¿no? Poder buscar dónde los escuchan. Y aquí está esa línea, no sé si puedo compartir. Por favor, adelante. Número de WhatsApp. Adelante. Es 4424-6665-75. Es la línea de Joven a Joven. Perfecto, pues muchas gracias también por darnos esta vía de comunicación. Jonathan, te mando un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación y pues aquí estamos trabajando para nuestros jóvenes de Corregidora. Un abrazote, Jonathan. Saludos también al alcalde Roberto Sosa. Jonathan Licea es director del Instituto. Gracias. Es director del Instituto Municipal de la Juventud en Corregidora. Y finalmente, Gilberto, ¿dónde podemos ponernos en contacto contigo, Gilberto Rodríguez, conferencista y coach de vida?
Claro que sí, los invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube como Coach Gil Rodríguez, en Instagram como @don_gilo y en todas nuestras páginas de consultoría liderato. Me despido con esto: si construyes fortaleza en tu lado frágil, no habrá quien pueda vencerte. Muchísimas gracias, agradezco a Marbella y a Jonathan, hoy mis compañeros, y a ti por la invitación, Ángel. Nos vemos y que tengan excelente semana. A los tres un gran abrazo, gracias por estar con nosotros esta mañana y feliz arranque de semana. Amigos, son las 9:02, regreso enseguida contigo.